la solidificación fuera de equilibrio y segregación. ¿Está bien? Vamos a poner grabar. Esta reunión está siendo grabada. Ahí está. Bueno, el tema que yo les comentaba, cuando uno levantaba la temperatura y estaba en el estado líquido, por ejemplo, teníamos la composición de 40% de níquel, 60% de cobre, y la teníamos, por ejemplo, una temperatura de 1400, y íbamos bajando a esa temperatura, era totalmente líquido, hasta llegar al punto de aproximadamente 1280, por decirlo, es decir, justo donde está la puntita del mouse. A esa temperatura se produce el primer sólido, que tiene una composición bastante elevada, según se lee ahí, de 52%. Es decir, viene líquido de 40% en níquel, viene líquido de 40, 40, 40, 40. Cuando toca la línea de líquidos, se forma el primer sólido, cuya composición de ese sólido es 52. ¿Está bien? Si el enfriamiento es brusco, como puede suceder el líquido en contacto con las paredes de un molde, va a seguir bajando la temperatura. Imaginemos que llega a 1250, la cual va a tener una composición, el sólido en ese punto, de 51%. ¿Está bien? Eso estaría fuera del equilibrio, porque el equilibrio me dice a mí que tiene 46, pero la capa que se forma tiene 51. Entonces, es una formación de sólidos, digamos, que en el centro tiene una composición elevada, y a medida que se aleja del centro va a tener una composición más pobre en níquel. Esto a nosotros nos produce una estructura como la que estamos viendo ahora en esta figura. ¿Está bien? Es fácil de entender porque, como lo habíamos visto en la clase pasada, el níquel tiene una temperatura alta de 1455, creo, y la del cobre 1085. Entonces, a esta temperatura intermedia, termodinámicamente, los átomos de níquel van a tratar de solidificarse. En cambio, los átomos de cobre van a buscar el estado sólido. Entonces vamos a tener, bueno, una estructura dendrítica como la que ustedes están viendo, y eso a mí me provoca que mecánicamente, entre este punto y este punto, o sea, entre este punto blanco y lo que se ve oscuro, van a tener distintas composiciones. Al tener distintas composiciones van a tener distintas propiedades. O sea, no va a ser una estructura homogénea. ¿Cómo se puede evitar esto? Si uno le ingresa, le inyecta, por decirlo así, agentes nucleantes, entonces la estructura no sería tan dendrítica y sería de mejor calidad. Uno puede ver acá en esta gráfica de la derecha que desde el centro, porque hay un proceso de difusión, desde el centro, el níquel va a tratar de pasar de una composición elevada a una composición menos elevada, o sea, de alta concentración a baja concentración. ¿Por qué sucede esto? Es justamente por el fenómeno de difusión, donde se trata de que todo el elemento sea homogéneo. En el caso del cobre sería lo contrario, que la zona rica, o sea, la zona líquida, va a tratar de ingresar en la zona dendrítica mediante difusión para ser absorbida por esta parte que tiene menos concentración de cobre, ¿no? Siempre la fuerza impulsora es de mayor hacia la menor, digamos. Entonces tienen un peso de níquel que tiene esta curva elevada en el centro y baja muy fuertemente acá. ¿Está bien? Es una estructura dendrítica. ¿Qué es lo que puse acá? Dice, muchos sistemas de aleaciones binarias tienen componentes que representan solubilidad sólida limitada de un elemento en otro, como por ejemplo en el sistema de, bueno, a ver el título. Claro, seguimos en el diagrama de fase binaria. Plomo, estaño, cobre, plata, agua y sal, que habíamos visto hace rato.
Las reacciones que se producen variando la composición y temperatura suelen representarse en una línea horizontal. En ella están vinculados tres fases. Ahora ya pasamos, digamos, a otro tipo de aleaciones en las cuales tiene solubilidad limitada, ¿no? Esta era solubilidad total. Esta es solubilidad total. Ahora vamos a ver algo que tiene solubilidad limitada. Para las cuales ahí tenemos algunas reacciones invariantes, se dice invariante, porque no pueden moverse desde su punto de composición y temperatura. Para una determinada composición y temperatura van a tener tres fases. Si uno modifica alguna de estas dos variables, si la temperatura o la composición, desaparece una. Por eso es invariante, no puede variar. ¿Cuáles son estas reacciones? ¿No? Son varias, pero lo que nos trae Laskenal y Smith y todos los libros de materiales son las que ustedes están viendo ahora. Eutéctica, que es esta, está escrita en inglés, y eutectoide. Peritéctica y peritectoide y monotéctica. ¿Está bien? Ustedes están viendo solamente un esquema, y después ya vemos el diagrama en sí. ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando uno quiere encontrar una reacción invariante, ¿no? Acá lo que escribí dice, localice una línea horizontal en el sistema de diagrama de espacio. O sea, dentro del sistema usted tiene que buscar una línea horizontal. Esta línea horizontal representa una isoterma temperatura de reacción. Localice tres puntos distintos en la línea horizontal, dos extremos y uno central. Este extremo y este extremo. Este extremo y una central que es. Identifique la fase o fases por encima del punto central. Identifique la fase en los extremos. Una de las fases por encima del punto central es esta, y en los extremos son estas dos. Y escriba la ecuación de la siguiente forma. La fase o fases por encima del punto central es igual a la suma de las fases de los extremos. Esto va a ser igual a la suma de los extremos. O sea que viene el líquido, se va enfriando, 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 y pum, de repente aparecen dos fases. Lo mismo acá. Esta situación es al revés. Tenemos una fase sólida, una fase líquida, que estas dos fases, en esa composición, se vienen enfriando, 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 pum, de pronto aparece una sola fase beta. En la monotéctica, esta no se pueden olvidar porque es fácil, esta formita. En la monotéctica viene un líquido con ciertas características, llega a este punto, pum, reacciona y pasa a haber un líquido 2 con distintas características y una fase alfa sólida. En este caso también es lo mismo que la eutéctica, pero el eutectoide, en vez de líquido es gamma. Hay un sólido gamma que se enfría, se enfría, se enfría, llega a este punto, conviven los tres, alfa, beta y gamma, y si se baja un poco la temperatura, solamente alfa y beta. Esta es la peritectoide, lo mismo, viene bajando la temperatura, llega a este punto, en este punto siempre van a estar conviviendo las tres fases, ¿no? Y se baja un poco y solamente queda esta fase. Profe, gamma sería Trata de acercarte un poquito, por favor, al micrófono. Gamma sería un sólido con otras características. Claro. Por ejemplo, este sólido gamma puede ser de una estructura HCP. Por ejemplo, ahí el mouse. Este alfa puede ser BCC. Y esta beta, FCC. Los tres son sólidos, pero tienen características distintas. Gracias. Bueno, acá tienen, por ejemplo, ¿qué es lo que nos pedía a nosotros o nos decía los puntos anteriores? Que lo primero que tenemos que buscar son las líneas horizontales. Acá tenemos una,
Acá tenemos otra. Acá tenemos otra. Otra y otra. En este caso, cuando yo marco, como este es un diagrama hipotético, a 15% de B, obviamente sería 85 de A, yo tengo que delta más líquido en este preciso punto van a reaccionar para darme gamma. ¿Cómo hago la ecuación? Siempre por encima. Sería delta más líquido me da exactamente igual a gamma. Puedo escribirla así o puedo escribirla al revés. En vez de bajar la temperatura, yo puedo escribir subiendo la temperatura. Es decir, yo subo con gamma, llega a este punto, busco esta delta, el líquido, ¿está bien? Que sería gamma, sería igual a delta más el líquido, que es lo que está escrito acá arriba. ¿Cómo sería la otra ecuación? Yo les dije que siempre se acuerdan de esta pancita, por decirlo así. Sería, bajando la temperatura, viene un líquido 1, con característica 1, llega a este punto, va a reaccionar con gamma, busco el extremo es este de acá, me voy al otro extremo y tengo el extremo de acá, es decir, viene líquido 1 que va a reaccionar dándome gamma más líquido 2. En esta otra condición también, bajo con líquido 2, llega a este punto, me voy al extremo, va a ser esto más gamma. Entonces viene líquido 2, que va a ser igual a beta más gamma. Lo mismo con el otro, digamos, con esto de acá, que este es insectoide. Que viene gamma, llega acá, busco los extremos, tengo alfa más beta. ¿No? Todo esto es beta. Todo esto es alfa. Todo esto es gamma. Entonces viene gamma bajando, ¿qué me da? Alfa más beta. Y esta última, exactamente lo mismo, que voy a tener alfa más beta, cuando bajo la temperatura, me va a dar mu. ¿También lo puedo escribir al revés? Sí. Con mu subo, llega a este punto, me voy a los extremos, encuentro que es beta, al otro extremo encuentro que es alfa, entonces sería mu es igual a alfa más beta. De cualquier manera acá lo tienen mejor explicado. Bueno, el tema de las reglas del espacio en los hits, ya lo habíamos visto, que nosotros aplicamos cuando son invariantes. Los grados de libertad son 0, ¿no? Ustedes pueden ver que acá 1 es una constante, componente es 2, fase siempre hay 3, líquido más este sodio más este otro líquido, este líquido más esto, siempre son 3, esto más esto más esto, esto más esto más esto de acá, estos dos más este de acá abajo, siempre son 3. Entonces, si uno aplica la regla de la fase de Git, a mí me da que es un grado de libertad. 0 grados de libertad. Cuando es 0 grado de libertad, significa que yo tengo determinada la temperatura y la composición. Vario alguna de las dos, me desaparece o me aparece una fase. Bueno, en el caso especial del plomo y del zinc, del estaño, tienen esta gráfica. Si ustedes se fijan, esta gráfica de acá, en algún momento, en algún lugar, le tiene que parecer, digamos, una gráfica, o sea, es un esquema tan general que cada uno, si ustedes estudian bien esta, digamos, con esta de acá al costado, después cuando tengan una real, como esta que están viendo, siempre van a poder encontrar, digamos, el punto invariante. Esto lo saqué del Smith, cuarta edición, ejemplo 8.4, página 329. Si yo tengo una composición eutéctica, cuya composición es casi aproximadamente 62, es decir, 61,9 para ser exacto,
yo vengo en fase líquida, 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 llego a este punto, llamado punto eutectico, me voy a los costados, encuentro que es alfa, me voy a los costados y encuentro que es beta, entonces el líquido va a ser igual al líquido, que se va a descomponer generando una fase alfa más una fase beta. Lo mismo puedo hacer para el otro elemento con una composición de 40. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se fijan acá, en estas gráficas de acá, se van a ver que viene con líquido 100%, baja, 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 al punto B. El punto B dijimos que es el primer sólido que se forma. Si yo les pregunto cuál es la composición de ese primer sólido, ustedes trazan una línea recta que aproximadamente llega acá. De ahí bajan hacia abajo, para leer la composición. Entonces te van a decir que es, por ejemplo, 12. Más o menos. Se lee. Siempre las composiciones se van a leer en esta gráfica. Ahora, este sólido que se forma, muy pequeño que se forma, con una composición de 12, yo le pregunto cuál es el porcentaje de sólido con respecto al líquido. Y uno me puede decir que es 1, otro me puede decir que es 0,1, otro me puede decir que es 0,000001. Y bueno, son todos aceptables, porque el primer sólido que se forma es tan pequeño que está sobre esta línea, y si uno va y lo lee, y va a aplicar la regla de la palanca, y bueno, directamente le pongamos 1% de sólido y 99% de líquido, una pequeña convención. Si yo sigo bajando y llego a este punto, lo mismo, tras una línea recta, una isoterma, porque no se necesita temperatura constante. Si quiero saber el porcentaje de sólido, siempre lo leo de este lado. ¿Sí? De acá hasta acá. Lo leo ahí. El porcentaje de líquido lo leo del otro lado, acá. Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a este punto, y en este punto podemos decir que la composición de alfa, si uno se mueve hacia la izquierda, podríamos decir que es justamente 19,2, que viene bajando, 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 bajando la composición hasta el máximo de 19,2. Y la composición del líquido también viene bajando, pero en realidad viene aumentando en esto, ¿no? En el porcentaje viene bajando de 40 hacia 61,9. Llega a este punto, 61,9. ¿Está bien? Chicos, ¿se entendió lo que acabo de decir? Sí, profe. Se mantiene, por ejemplo, de B, se mantiene líquido hasta, o sea, en temperatura, no en porcentaje, hasta 61,9. Claro. Vos fíjate que el líquido madre, el líquido original, el líquido inicial, tenía una composición de 40, ¿verdad? Sí. Cuando entra en esta zona bifásica, digo bifásica porque tenés una mezcla de sólido más líquido, la composición del líquido de 40 va a ir aumentando en níquel hacia 61,9, ¿verdad? Claro. Porque vos siempre las composiciones las lees sobre el diagrama. El sólido alfa, que en un principio dijimos que tenía aproximadamente 12, también va a ir aumentando hasta llegar al punto de alcanzar 19,2. Entonces, el líquido inicial que tenía 40% de níquel, tanto la fase sólida como la fase líquida van a aumentar hasta, en el caso de la líquida, llegar a 61,9 y en el caso del sólido llegar a 19,2. Y cuando llegan a este punto, por debajo de esta recta, vos te vas a dar cuenta que la composición del sólido iba a seguir siendo aproximadamente 19,2, porque eso se lee por acá.
¿Está bien? Bueno, vos te venís a la izquierda, pero la composición global de la fase beta, porque ya líquido no tenés, ¿está bien? Ya líquido no tenés, pero sí tenés una nueva fase beta. Esta nueva fase beta la tenés que leer acá, en este punto. Y cuando vos lees la composición de la fase beta, te vas a dar cuenta que tiene 97,5% de, en este caso, estaño. La composición, escuchen chicos, para que no haya problema después, la composición siempre se lee con una línea recta y la primera curva que corta la línea recta se baja verticalmente y se lee la composición. Si yo estoy por encima de esta línea eutéctica, si yo estoy por encima, yo lo leo acá, de este punto a este punto. Si estoy por debajo, la voy a leer de este punto hasta este otro punto. ¿Por qué? Porque dijimos que cortan. Entonces, una línea recta corta de acá hasta acá. Pero la de abajo, como no tiene nada, va a seguir de largo, de largo, de largo y la corta acá. Una vez que corta, bajan verticalmente y leen la composición. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. ¿El 97,5 del beta es de sólido? No, no. En estos diagramas, vos siempre vas a poder leer la temperatura y la composición. El porcentaje, digamos, ¿no? El porcentaje. ¿Está bien? Ese es el porcentaje. Entonces, por ejemplo, si vos te parás en este punto de acá, justo en la punta del mouse, digamos, de acá, del cursor del mouse. ¿Qué haces vos? Ahí te dice que está aproximadamente a 100 grados centígrados, que es una mezcla de alfa y beta, y que la composición total, en este caso de estaño, va a ser 80. ¿Está bien? Lo lees directamente ahí. ¿Está bien? Ahora, si vos querés leer la composición específica, que en este punto vos tenés una mezcla de dos fases, pero vos querés saber la composición específica del alfa, te venís acá a una línea recta, cortas acá, bajás y te dice que más o menos 6 o 7. En este caso vos querés saber la composición de la fase sólida beta, te venís acá, cortás y es aproximadamente 100. Siempre las composiciones y la temperatura se leen directamente en este diagrama. El porcentaje de una fase con respecto a otra, que ambas te van a dar el 100%, se lee, digamos, con la regla de la palanca. Entonces nosotros estábamos acá, vos querés saber de beta, tenés que medir todo esto, porque está opuesto. Querés saber de alfa, tenés que medir esto. Y a menos simple vista, yo te puedo decir que de alfa tenés 20, porque tenemos 80, acuérdate, ¿no? 100 menos 80 te da 20. Y de beta, como es del otro lado, más o menos te va a dar, no te puede dar 20, pero te da un poco menos de 20, y esto sería un poquito más de 80. Pero siempre tenés que leer el opuesto, ¿no? No sé si me explico, de acá hasta acá, Ahí entendí. y la composición de esto, de acá hasta acá. Bueno, si ustedes se fijan acá, cuando uno va bajando esta composición inicial, que era de 40, va bajando la temperatura, voy a ser redundante, pero bueno, bajo la temperatura, la composición del líquido va a emigrar hacia la composición eutéctica, y la composición del sólido va a emigrar a la composición de solubilidad, que es la máxima solubilidad. Cuando el líquido, que está a punto de pasar de estado líquido a transformarse en dos fases, se va a transformar porque justamente tiene esta composición eutéctica en dos fases.
¿Está bien? Este líquido se forma en dos fases. Y el sólido alfa que ya venía como sólido alfa, bueno, va a seguir como sólido alfa. Solo que el líquido va a aportar un porcentaje más de alfa y la nueva fase beta. ¿Cómo es la estructura de este líquido? Que es esta de acá. ¿Está bien? Una cosa rayada. Cuya estructura va a estar formada por láminas de beta y por láminas de alfa. ¿Sí? Esto es una estructura que uno lo ve en corte, pero en realidad es como un repollo. Se va formando como un repollo. Se cortan un repollo y van a encontrar que tienen distintas hojitas, digamos, ¿no? Entonces hay una capa de beta, una capa de alfa, una capa de beta, una capa de alfa. Y alrededor de esto, ustedes pueden ver acá, van a estar la fase alfa. ¿Mm? Entonces, recapitulando un poco. Cuando se baja la temperatura con esta composición de 61.9, llega todo el líquido acá y pasa a ser completamente alfa y beta con esta estructura. ¿Eh? Con esta estructura. Cuando bajamos la temperatura a una composición de 40, se baja la temperatura, en estos puntos, en esta zona bifásica, ya tenemos estos líquidos más alfa, que este alfa, para diferenciarlo de este otro alfa que ustedes están viendo acá, le llaman proeutéctico. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegan a este punto, en el punto D, ustedes ya tienen alfa proeutéctico. Es alfa, más que le ponen el nombre proeutéctico. Y tienen líquido. Pero después, cuando pasan de acá, no se forman más alfa. Se forman muy, muy poquito alfa. Y el líquido remanente que ustedes están viendo acá, va a reaccionar dando una estructura alfa más beta, y a esta, digamos, beta que está acá y este alfa que está acá, para diferenciarlo de lo que ya se formó previamente, le llamamos eutéctico. Entonces, antes de cruzar esta horizontal, le llamamos proeutéctico alfa. Y cruzando la línea horizontal, le llamamos eutéctico beta, alfa, perdón. Ambos son lo mismo, más que uno está en una forma, digamos, de grano, y la otra está en forma de lámina. Bueno, y acá tienen un ejercicio, que es el mismo ejercicio que tienen, que lo acabo de explicar, lo digo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice? Realiza un análisis de fase de solidificación ideal en equilibrio de las aleaciones de estaño en plomo en los siguientes puntos a partir del diagrama de fases de plomo de la figura 8.13, es decir, de esta figura. En la composición eutéctica justo debajo de 183, temperatura eutéctica. Ustedes tienen justo debajo de acá, ¿qué tienen? Tienen una fase alfa, que tiene una composición de 19,2, y tienen una fase beta con una composición de 97.5. Tienen en el... Ah, no, perdón, ese a 40. A 230. 230 estaríamos para acá. Bueno, tienen que aplicar, en este punto, tienen que aplicar la regla de la palanca. Ahí tienen que aplicar la regla de la palanca. Escuchen, siempre la regla de palanca la van a tener que aplicar en una zona donde haya dos fases. Y necesito que me digan si escucharon eso y si lo registraron. La regla de palanca se aplica cuando hay dos fases. ¿Está bien? Sí, profe. Dale, gracias. Bueno, esto de más 183 y menos 183 a esta composición sería esto que está acá, que tienen que medir todo esto. Como está arriba, este pedacito de acá. Y lo estoy indicando con el mouse. Este punto, a este punto, este punto, a este punto. Eso que está por arriba. Y lo que está por debajo tienen que aplicar de este punto a este punto. De este punto a este punto.
¿Cómo van a hacer para diferenciar el proeutectico de la mezcla eutéctica? Cuando digo mezcla eutéctica, estoy diciendo esto. Van a aplicar de este punto, ya justo por debajo, a este punto. ¿Está bien? De este punto a este punto. De este punto a este punto. Eso es para saber la cantidad de proeutéctico con respecto a la mezcla eutéctica. Y para saber de una fase alfa y una fase beta, de este punto hasta este otro punto, más largo y más largo. ¿Está bien? Bueno, si lo han entendido, bien. Este ejercicio que yo les expliqué está resuelto. ¿Ves? Todo lo que tienen que leerlo. Yo no sé si ustedes quieren, yo me quedo callado un ratito y ustedes lo miran. Si tienen duda me preguntan. Esto va seguro en el parcial. Por eso necesito que me contesten ahora si nos seguimos avanzando. ¿Chicos? No sé, seguimos avanzando. ¿Quieren ver el ejercicio así? Sí, lo vemos, profe. Voy a poner en pausa el video. La grabación se ha detenido. La regla de la palanca siempre la tienen que aplicar cuando hay dos fases, en este caso líquida más alfa. En el punto D justo está por encima, siguen teniendo la líquida más alfa. En el punto E justo está por debajo, ya la líquida desaparece y solamente le queda alfa más beta. Las composiciones las leen directamente en el diagrama. Bueno, de cualquier manera... Esta reunión está no siendo es tan grabada. difícil, aparte de lo repetir 20 veces. Dice curva de enfriamiento, aleación 60% de plomo, 40% de estaño, esta de acá. ¿Cómo se leería, digamos, esta curva de enfriamiento? Tienen un cronómetro, que es el tiempo, y tienen un termómetro que mide cómo va variando la temperatura. En el Askeland esta curva es mucho más pronunciada, algo ya habíamos mencionado, que eso les muestro. Esta de acá, ¿está bien? Solo que esa era solubilidad total y esta es solubilidad ilimitada. Si fuese, digamos, un elemento, ¿cómo decirlo? Puro, un elemento, un componente puro, esto sería una recta. En este punto viene toda la solidificación, que hay un calor latente, y ese calor latente se genera, digamos, a temperatura constante durante un cierto tiempo, y después sigue constante. Esto como es curvo justamente para determinar en qué punto inicia el líquido. Por ejemplo, en este caso está justo a temperatura de 245, y en el caso de esta temperatura es de 183 de acá, ¿no? Uno se va a la gráfica, corta acá, uno se viene por acá, bueno, no es exacto, pero van a encontrar que el punto B está a 245, como ven. Todas estas temperaturas a mí me están dando justo el calor latente, en este caso cuando se solidifica el eutéctico. ¿Por qué es una línea recta? Porque el eutéctico, el dato de acá, se va a comportar como si fuese un líquido de un elemento puro.
¿Está bien? Un elemento puro pasa de líquido a sólido sin tantas vueltas. Entonces, el líquido a sólido está. Cuando uno tiene dos elementos, pasa esto. Esto que primero, esto está muy rico en níquel, el líquido está muy rico también en níquel, y me produce esto. No me gusta a mí, pero cuando el líquido está en la composición eutéctica, no nos pasa como esto, que empiezan a aparecer partículas de sólido, qué sé yo, directamente pasa de líquido a sólido. Por eso es que es una línea recta. ¿Sí? Estas gráficas, ustedes también se preguntarán por qué las estamos viendo. Estas gráficas, como les contaba el otro día, tienen un equipo para medir la temperatura, los cambios de temperatura a medida que una solución, en este caso metálica, se va enfriando. Esto se va registrando y con esto lo voy entendiendo cómo pasa de una fase a otra, qué fase están apareciendo. En definitiva, esto a mí me permite hacer los diagramas de fase. Bueno, y acá tienen la reacción peritéctica, que está ubicada en el punto 55.3. Este ya es otro tema, es otra reacción. Este es una aleación de plata con platino. Ven acá la plata en este costado. Y en este otro costado del platino. Según este diagrama, el platino va a fundirse a 1769 grados centígrados. En este caso la plata se va a fundir a 961,93 centígrados. Y el diagrama me deja explicar, bueno, un diagrama completo. ¿Vale? Esto que ustedes están viendo, digamos, con línea punteada, estamos hablando 800, ¿no? 800 grados. Es difícil determinar si es realmente así como ve el diagrama, sino que son estudios que se hacen y que se cree que tienen esta forma, ¿no? Es muy difícil determinar a esa temperatura qué fase está asistiendo, digamos. No se sabe, porque 800 grados en el caso de hierro está incandescente, entonces es difícil determinar. Esta parte de acá sí está bien, como línea sólida, está bien estudiada y le ponen con línea sólida para diferenciar de este puntos que se tienen dudas. Como habíamos dicho, nosotros ubicábamos una línea recta, en este caso esta. Por encima de esta línea recta van a tener en este sector que estoy mostrando con los puntos de nuevo, en todo este sector van a tener líquido más platino. Entonces, esta zona de acá es una zona bifásica que está compuesta por líquido y platino. Si yo tengo la composición inicial de 55,3, yo vengo bajando la temperatura a 55,3, justo en este punto, que es aproximadamente a 1500, imaginemos, voy a tener mi primer precipitado sólido, voy a seguir bajando, va a seguir creciendo después el precipitado sólido, voy a llegar casi al límite y voy a decir que mi líquido tiene esta composición en platino y el sólido formado hasta ese momento tiene esta composición en platino. En este caso se lee como 86,4. El líquido llega justo con esta composición de platino y justo se va a producir la reacción. ¿Cuál reacción? Que es el líquido en esta zona más el platino me va a producir un nuevo sólido, que en este caso es plata puro. Por eso lo ponen en paréntesis. No sé si me expliqué bien o mal. De cualquier manera, esto que lo ven acá, bueno, lo pueden mirar así. ¿Eh? Esta reacción que están viendo acá, o sea, está acá, es la que yo trato de explicar en este año.
Bueno, y acá tienen un diagrama, por ejemplo, de cómo es la composición, ¿no? El líquido de 66,3 va a reaccionar con este alfa. Este está escrito al revés, ¿no? En este caso es platino con plata, está escrita, digamos, graficada al revés. Y que me va a dar un sólido beta de 42. Que lo vean acá. Este sólido va a seguir con 42. Bueno, es exactamente lo mismo que vimos hace rato, está el líquido, se forman las primeras partículas alfa, y después alfa más líquido, todo junto me va a dar una composición, digamos, beta. Desaparece alfa y desaparece beta. Voy a sacar el perrito que quiere salir, un segundo. La grabación se ha detenido. Esta reunión está siendo grabada. Bueno, en este caso también, cuando ustedes lo están viendo ahora en esta gráfica, yo sigo manteniendo la ecuación de arriba, es muy interesante cómo se produce ese cambio de alfa y beta. Yo me animo a decirles que, por ejemplo, alfa puede ser una estructura BCC y beta puede ser una estructura FCC. Entonces, es lindo ver esa transformación, digamos, ¿no? Y cómo van a empezar a difundir los átomos uno con respecto a otro. Por ejemplo, todo lo que está rodeando acá, que es líquido, y tiene una concentración bastante elevada de platino, va a reaccionar con este alfa, que tiene una composición menor de platino, y hay un profundo crecimiento de átomos de un lado hacia el otro para alcanzar justamente la composición de beta. Entonces, por ejemplo, este de 10 va a tener que crecer hasta alcanzar 42. Y este de 66 va a tener que disminuir para alcanzar esta composición de 42. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Este ejercicio, así como lo están viendo ustedes acá, lo pueden leer acá. Y acá también está el tema de fuera de equilibrio, ¿no? De segregación que habíamos visto hace rato, cuando la segregación era muy fuerte, producía un sólido estratificado, en el cual difundían los átomos de mayor concentración hacia las otras fases de menor concentración, y se producía una estructura dendrítica. No sé si viene de una fotografía con estructura, sí, está acá, de esta manera, totalmente dendrítica. Ahí vienen los átomos de B procedentes de líquido, y de acá salen átomos de A procedentes de sólido. Entonces, por eso yo les decía otro día que estos diagramas que uno los ve hechos, tardaron muchos años, justamente porque hay que ver el fenómeno de difusión, y el fenómeno de difusión justamente hay que tenerlo a una temperatura constante durante muchísimo tiempo, hasta que uno vea que no hay grandes cambios. Cuando no hay grandes cambios, bueno, se considera que no va a haber más reacción. Este otro diagrama que es aluminio-cromo, entonces lo traigo porque es un diagrama peritéctico, tiene muchos peritécticos, pero el peritéctico también se lo conoce como punto de fusión incongruente. Bien, esta composición, que ustedes la pueden leer acá, esta composición dice que tiene 7 átomos de cromo por cada 45 átomos de aluminio. Esta otra composición dice que tiene 286 átomos de cromo por cada 1123 átomos de aluminio. Acá tienen algo así como
2 átomos de cromo por 1 átomo de aluminio. Entonces, por ejemplo, esta de acá, ¿cómo viene creciendo? Viene creciendo una composición con esta característica de cromo aproximadamente 11, 12, 13, entre 3 y 14 por ciento de cromo. Se aumenta la temperatura, llega a este punto donde se funde. Va a aparecer líquido con esta nueva composición sólida. Por eso se llama incongruente. ¿Por qué? Porque no funde totalmente. Entonces, pasa de sólido con esta composición, llega a este punto, sobrepasando los 820 grados centígrados, aparece líquido con un nuevo sólido. Y así pueden ver todos los otros. Este acá, este acá, este acá, este acá. Y en este caso no. En este caso, si uno tiene una composición de 66 a 72% en cromo, en este diagrama, uno puede subir la temperatura, llega a la temperatura de 910, y este intermetálico se va a descomponer formando solamente cromo que absorbe completamente al aluminio. O sea, en esta zona, voy a marcar, toda esta zona es una solución sólida, de una sola fase, solución sólida de una sola fase. Pueden llamarle solución beta, por ejemplo, la cual tiene muchísimo por ciento de cromo, por ejemplo, 70% de cromo y 30% de aluminio, pero el aluminio no va a formar una nueva fase, sino que es absorbida por el cromo. Entonces es una sola fase de 2 componentes. Acá tienen otros puntos de fusión incongruentes, como este punto de acá, ese punto de ahí nada más. Y este es de congruente. Bueno, ahí lo dice, ¿no? Fase de fusión incongruente tiene ahí, y fase de fusión congruente tiene ahí. Bueno, ¿qué más? Chicos, no se olviden de ponerse el presente, por favor, ¿no? Nos quedan unos minutos más. Y acá tienen la famosa reacción monotéctica. Que la reacción monotéctica, les decía que tenía, por decirlo así, una pancita, una montañita, no sé cómo, que tienen este líquido, que me va a dar un nuevo líquido con una fase sólida. ¿Alguien se anima a explicar esto? Más o menos, según lo que estuvimos viendo. Bueno, lo mismo. El líquido por encima de esto es líquido 1. Por la línea recta se ve que es alfa y del otro lado es el líquido. Entonces el líquido me va a dar una alfa, una fase sólida, más un líquido. Ejemplo de cobre con el plomo. Tienen esta composición. Mírale. Bueno, tienen el otro ejemplo, 45.3. Bueno, tienen otra más, son todas iguales. Y por ejemplo tienen otros diagramas que son un poco más complejos. Alguien, por favor, contanos el nombre, no se les pedí nada. ¿Qué me pueden decir de estos diagramas? ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo que nos llama la atención? ¿En esto en específico? Claro. No, la verdad, o sea, no sé qué tienen de especial respecto a los otros. Son raros, ¿no? Sí, y hay diagramas que son mucho más raros. Lo que nosotros estamos viendo es una pequeña porción. Hay diagramas que, bueno, si se nos presentan,
Y no vamos a saber porque no están incorporados en el programa. Estas yo se las doy con el propósito, si ustedes se fijan acá, van a ver hierro, hierro, y de este otro lado cromo. ¿Por qué esta intención de mostrar el hierro con el cromo? Porque los aceros inoxidables, que vamos a ver después de las vacaciones, tienen justamente el hierro, el acero, le ponen mucho cromo para hacerlo inoxidable. El cromo le da esa propiedad al hierro de ser inoxidable. Dentro de los aceros inoxidables vamos a encontrar que hay acero ferrítico, martensítico, kenítico. Y esa diferenciación se hace por esta especie de media luna. Este semicírculo cortado. Entonces yo ahora que estamos viendo diagrama de fases, aprovecho y se los muestro. Entonces, esa es la intención de que cuando explica aceros inoxidables, bueno, algo, por lo menos lo mismo. Y forman, digamos, estas estructuras que bueno, son entendibles, pero como siempre, yo les digo, ustedes se paran en un punto y lean los costados. Por ejemplo, si se paran en este punto del mouse, todo esto que está acá abajo es una solución sólida de una sola fase, en el cual uno puede observar que si uno se para justo acá en el medio, el 50% de cromo y el 50% de hierro. Si uno se para acá, en este punto es 90% de cromo y el otro es hierro. Incluido acá, en cualquier punto. Esto es una sola fase. Cuando uno ya llega a este punto, que uno va a ver gamma hierro, entonces el hierro en esta zona, cuando ya el cromo tiene muy baja composición, podemos decir que el hierro tiene una fase gamma. En esta zona tiene una fase bifásica, o sea, esto que es hierro puro, por decirlo así, no puro, sino que solubiliza todo el cromo, y esta solución que es cromo, que solubiliza todo el hierro, conviven en esta media luna. Entonces, cuando vean esta media luna, en este diagrama, están viendo que pasa de un acero actinítico a un acero ferrítico. Y el agregado de carbono, un porcentaje muy ínfimo de agregado de carbono, me va a deformar completamente este círculo, por decirlo así, o media luna. Y lo mismo, cuando veamos más adelante hierro, con los aceros inoxidables, vamos a ver la importancia de las propiedades que le suele dar el níquel al hierro. Si bien ustedes acá pueden apreciar una reacción, que ya la pueden saber de qué se trata, ¿no? Baja la temperatura, desde este punto se forma este compuesto intermetálico con este hierro alfa, uno puede decir que es un téctica, yo le digo que sí, no, es un tectoide, porque estamos todos en todos sólidos. Entonces llega a esta composición, que tiene mucho níquel, y puede esta nueva relación comportarse como si fuese una sola. Y me parece que ya es lo último. ¿Está? Bueno, chicos, escuchen bien. ¿Cuál es la tarea que tienen ustedes ahora? Estudiarse la filmina 43 y 44, que es lo que dije, pero bueno, ahí lo tienen escrito, la 43 y la 44, y tienen para estudiar la 37 y la 38. Estos temas suelen salir en los parciales, en los finales. Bueno. Si no tienen ninguna consulta, cortamos nomás la clase. Profe, yo le quería consultar con el tema del parcial de la semana que viene. Sí. La grabación se ha detenido. Pregunta, es a las 5 de la tarde, ¿no? Porque nosotros le pedimos a la del práctico no tener clases para repasar.